Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Un grupo de juristas integrantes del Foro por la Democracia advierten de un clima de incertidumbre e inestabilidad ante la propuesta del gobierno de llamar a una asamblea constituyente. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con el abogado Pablo Játeva, abogado e integrante del Foro por la Democracia. Es momento para una constituyente, ¿por qué sí o por qué no? Que ha sido de alguna forma la recomendación del Foro por la Democracia. Pablo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Fausto, un gusto estar nuevamente con ustedes. En breves rasgos, las constituyentes en general terminan siendo una gran fuente de incertidumbre para los países, para todos los países en general. Y en el caso ecuatoriano, viviendo una crisis tan profunda, multidimensional como la que vivimos. Ya no estamos para una nueva incertidumbre. Es mejor dar seguridad, es mejor dar certezas a los ciudadanos, a las empresas, al resto del planeta que está viendo cómo se comporta el Ecuador, entrar a plantear todas las reglas del juego en un acto fundacional, que es una constituyente, es extremadamente riesgoso, no es bueno para el país. Riesgoso, no es bueno, genera incertidumbre, inestabilidad. ¿Y esto por qué? Porque de alguna forma en un país que ha sido golpeado por la corrupción, golpeado por la inestabilidad, por la desinstitucionalización, estamos viendo cómo todas las instituciones han perdido credibilidad, sino ya legitimidad inclusive. En este contexto, de pronto la propuesta no suena, al menos para los ciudadanos, no suena tan descabellada, una constituyente, hacer un borra y va de nuevo, como se dice. El riesgo está en que abrimos la caja de Pandora. No sabemos cuál va a ser el resultado de una constituyente cuando la propia Constitución nos da mecanismos legales para hacer los cambios apropiados a la Constitución, que hay que hacerlos, por supuesto. Creo que uno de los consensos que tuvimos en el Foro por la Democracia es que se deben hacer reformas. Hay instituciones que evidentemente le han fallado al país, como el Consejo de Participación Ciudadana, como el propio sistema político, incluso el sistema económico que plantea la Constitución de Montecristi, pero para eso tenemos mecanismos constitucionales como la reforma parcial, que no le va a costar al país los aproximados 200 millones de dólares que costaría una constituyente, 3 elecciones consecutivas, la incertidumbre, esa palabra es clave, ¿no? De no saber si en 6 meses el presidente va a gozar de la misma fuerza política que goza ahorita, quién va a tener mayoría en esa asamblea. Esos son altísimos riesgos que incluso para el bienestar del gobierno es algo que se debería reflexionar a profundidad. Y con este nivel de polarización que ya lo hemos visto, fuimos testigos de la elección del pasado 13 de abril, el riesgo también de una constituyente con al menos 3 elecciones, 3 procesos de referéndum, 3 veces que los ecuatorianos deberíamos en teoría ir a las urnas para refrendar lo que se apruebe y quienes estarían frente a esta asamblea constituyente. Con este nivel de polarización hay el riesgo incluso de que esto se revierta. Por supuesto. A las intenciones del gobierno. Así es, estimado Fausto, es bueno recordar y ver el espejo de la región, ¿no? ¿Qué pasó en Chile con el presidente Boric y su proyecto de constituyente? 2 veces tremendas derrotas electorales, se quedaron con la constitución de Pinochet del 89. Es verdad, es una constitución que ha tenido varias reformas, pero Boric fue derrotado al final. Los procesos constituyentes que vinieron después de que Chile ardió en las protestas del 2019 terminaron sin una nueva constitución, que es lo que aparentemente pedía la gente. ¿Y por qué pasó eso? Justamente por la enorme polarización. Entonces, Chile es un país más estable, con una clase política un poco más madura, si cabe el término. ¿Por qué en Ecuador sería distinto? ¿Qué tal que acá nos entrampamos en discusiones eternas? Este ofrecimiento de los 5 meses de debate me parece que es completamente irreal, al menos desde el punto de vista constitucional. Es imposible. 3 elecciones en 5 meses. ¿Cómo vamos a cumplir el artículo 444 de la Constitución? Y lo que le decía, el desgaste normal de los gobiernos pueden hacer que terminemos teniendo una constituyente contraria al Ejecutivo, entrando en un escenario completamente dañino para el Ecuador, ¿no? Fue, sin embargo, también una propuesta de la otra candidatura que fue parte del balotaje, y esto genera de alguna forma esta sensación de que de una u otra forma habría sido o sería necesaria una constitución. Al menos eso nos vendieron en campaña, porque de alguna forma las reformas que se requieren son a la columna vertebral de este país. Usted hablaba, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que creo que es, si no me equivoco, el mayor de los problemas.
Sí, es un problema grave que tiene esa Constitución y yo insisto, Fausto, para eso necesitamos una mayoría de 77 voluntades en la Asamblea. Aparentemente el presidente está cerca de conseguirlo y el trámite normal. Está por las 70, ya le faltan. Sí, ese es el rumor de pasillo al menos, ¿no? Que está cerca de tener una mayoría. ¿Por qué no utilizar ese mecanismo? ¿Para qué abrir la caja de Pandora que representa la constituyente? ¿Por qué los dos candidatos lo ofrecían? Quiero yo pensar que tal vez el presidente Noboa de buena fe. Del otro lado es porque claramente había un proyecto concentrador del poder, ¿cierto? La constituyente le permitía mandar a la casa a la Corte Constitucional, la Asamblea, fortalecer el hiperpresidencialismo, que es algo que siempre le gustó al correísmo, ¿no es cierto? Pero en cambio... no contaban con que eso juegue en contra de ellos. Claro, exactamente. No esperaban jamás estos resultados. Pero ahora el riesgo sigue siendo el mismo. Si las fuerzas políticas cambian, como en Latinoamérica, como en Ecuador, cambian permanentemente, ¿no? Puede que en agosto el presidente Noboa ya no tenga esta popularidad, ya no pueda ganar estas elecciones. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Para qué arriesgarnos así? Yo creo que sería más bien interesante ver la propuesta de la reforma como una propuesta de ejercer presión al legislativo, ¿no es cierto? Decirle a la Asamblea, tengo esta herramienta de la constituyente que prácticamente les puede mandar a la casa, más bien súmense a la mayoría, discutamos los temas de fondo porque hay temas de esa constitución que han fracasado. Usted menciona el Consejo de Participación Ciudadana, sin duda sí ha sido, pero hay que ver, por ejemplo, el modelo económico que propone Montecristi, la Constitución de Montecristi, completamente anti-inversión extranjera, anti-inversión privada. La inversión privada es la última rueda del coche, eso también podemos entrar a discutir. El tema del Consejo de la Judicatura. ¿Quién en el país puede decir que el Consejo de la Judicatura ha sido un éxito? Si el último presidente, Wilman Terán, está preso por vínculos con el narcotráfico. Entonces, evidentemente, son instituciones que han fracasado. La mayoría de integrantes del último Consejo de la Judicatura, del periodo de los 6 años, están presos, prófugos, con grillete, procesados, investigados, incluso la gente que ellos nombraron directores de talento humano, directores de la Judicatura. Es impresionante lo que ha ocurrido allí, porque es una... quizá la institución más desprestigiada de todas. Imagínense, y eran los encargados de controlar el comportamiento de los jueces. Es decir, un país sin justicia, sin instituciones que puedan realmente administrar justicia. Por eso se peleaban tanto por el Consejo de la Judicatura. Así es, y ese diseño viene de Montecristi. Ese es un punto que podemos reformar en la Constitución, que yo creo que sería bastante fácil llegar a un consenso. ¿Quién puede defender este Consejo? La institucionalidad del Consejo de la Judicatura. No creo que haya voces en ese sentido y ahí más bien puede haber nuevos grandes acuerdos nacionales. Volver, ¿no? Quizá, y eso es uno de los planteamientos que se ha hecho, volver quizá a generar el hecho de que sean los partidos políticos, por lo menos para tener un responsable, no supuestos actores ciudadanos que están por ahí camuflados y con un partido político detrás o debajo de la mesa financiándolos inclusive, sino que ya sea de frente y saber a quién le responsabilizamos. Ya sabemos que en su momento hubo la Corte Social Cristiana, que hubo en su momento lamentablemente la Pichicorte, ya sabemos todo lo que tuvimos, pero bueno, por lo menos tenemos responsables. Así es, pero ahí usted topa un tema vital, Fausto. ¿Qué partidos políticos? No tenemos instituciones reales para el ejercicio de la política en el país. Hay cerca de 300 organizaciones políticas en el Ecuador, entre locales, nacionales. Entonces, ese es otro tema que, a partir de una reforma a la Constitución, podemos entrar a discutir. El sistema de partidos, el sistema de representación política, evidentemente no está funcionando. Veamos las últimas elecciones. La designación de autoridades. Candidatos. ¿Perdón? La designación de autoridades. La designación de autoridades es un tema que tiene que entrar en discusión, por supuesto, ¿no? ¿Cómo hacer que este tipo de procesos sean realmente ciudadanos? Que ese era de alguna forma debería ser, es el deber ser de estas instituciones. Si nombramos un procurador que obedezca a los intereses de los ciudadanos en general, igual una autoridad de la Fiscalía, de la Contraloría General de Estado, etcétera. Es decir, en todo este tipo de cargos de representación, ¿cómo logramos que sean realmente una representación ciudadana? Yo creo que ahí es vital el rol que tiene la propia ciudadanía a través de quién, de la academia, las universidades, ¿no es cierto?, las facultades de derecho, los colegios de abogados de todo el país. ¿Por qué han dejado de involucrarse tanto en todos los procesos? Yo creo que se les quitó muchísimo peso justamente en la década del correísmo. Esa es una realidad. Los movimientos sociales, la academia perdió espacio ahí. ¿Por qué? Porque se burocratizó la participación ciudadana en el Consejo de Participación Ciudadana. Nos hicieron creer que eso reemplazaba la participación de todo el resto de actores y ahora estamos viendo qué es lo que pasa. Hay una guerra permanente por quién coopta esta institución, ¿no es cierto? Por quién puede dominarle para poner su propio fiscal, su propio contralor. Entonces hay que repensar la forma en cómo se van a designar esas autoridades.
autoridades, y creo que ahí el rol de las universidades, de los gremios, tiene que volver a recuperarse y buscar a los mejores personajes para estos cargos. Políticamente, hay las condiciones para que, si dejamos de lado esta pretensión, capricho, como se lo quiera llamar, de la Asamblea Constituyente, puedan generarse estas reformas. Políticamente estamos en un escenario, tenemos las condiciones. Yo creo que hay un escenario favorable para eso. El presidente goza de gran popularidad. En este momento tiene el apoyo popular. Los asambleístas están leyendo la coyuntura política. Se rumora, ya lo dijimos, que tiene 70 voluntades. Puede trabajar para conseguir una mayoría, y estos cambios los estaríamos viendo en 6 meses, 7 meses, tras una buena discusión, llamando nuevamente a las universidades a que participen en una discusión más amplia, ¿no? Pero yo creo que en este momento hay las condiciones. No sé en 6 meses si es que vamos a elecciones, porque además las elecciones desgastan. Todas las crisis permanentes que estamos viviendo le desgastan al Ejecutivo. Entonces, ¿para qué arriesgar y extender tanto el tiempo de las reformas, ¿no? ¿Cree usted que tengamos un legislativo, una Asamblea Nacional y legisladores con esta capacidad para ser un poco más sensibles? Porque hemos visto 2 asambleas anteriores, la que está por terminar funciones, realmente nos han quedado debiendo. Sí, los legislativos en general, en todo el mundo, tienen muy mala imagen, y en el Ecuador nos quedan debiendo, como usted bien dice. Pero yo creo que aquí hay que apoyarnos en la fuerza que tiene el Ejecutivo. No, al Legislativo no le conviene entrar ahorita en una disputa con un presidente tan popular. Por eso lo más sabio sería que las propuestas de reformas empiecen a circular rápidamente entre este Legislativo, ¿no? Esperemos que sea un poco mejor en cuanto a la calidad de la legislación. Sin embargo, tampoco sabemos si mañana elegimos constituyentes y van a ser mucho mejores que las otras asambleas. Muchas veces los constituyentes son los mismos que están participando en el legislativo, ¿no? Entonces, la constituyente, vuelvo al mismo punto, ¿no? No es una garantía de que haya mejor calidad, sí es una garantía de incertidumbre. No es el momento y no es una aventura recomendable. Así es. Pablo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto. El abogado Pablo Játiva, abogado e integrante del Foro por la Democracia. Es tiempo de una nueva constitución. Consideran desde el foro que no es un momento, es algo que podría generar incertidumbre, inestabilidad, una propuesta que no podría ser adecuada, al menos en esta coyuntura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando